Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4, 1. Pero antes vamos a pedirle al Señor, como siempre, que bendiga nuestro estudio. Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, de que continúes tu obra de amor en nosotros, santificándonos y permitiéndonos hacer nuestros los tesoros que tú proveíste para nosotros en Cristo Jesús, Señor. Somos tuyos, pero aparte de que, Señor, de que tú ilumines tu palabra a nuestro entendimiento, que escuchemos realmente tu voz, no hay esperanza, Señor. No confiamos en ningún pastor, no confiamos en ningún hombre, confiamos en que tú, mediante tu palabra y tu espíritu, nos hables hoy. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Ok. Efesios capítulo 4, versículo 1. Hay un punto importante en cuanto a esto, porque Efesios 4 marca una nueva etapa, una nueva parte de la epístola. ¿Okay? Los primeros 3 capítulos están basados en el Evangelio, y ahorita los capítulos subsiguientes, entonces Pablo nos está dando la ley o instrucciones para la vida cristiana. Y quería que viéramos, que se acuerden de cómo nosotros vemos la vida cristiana, que la vida cristiana es como un velero. ¿Okay? La vida cristiana es como un velero que está en un viaje de la muerte a la vida. ¿Okay? Estamos viviendo en un lugar donde no existía, donde no había esperanza, no conocíamos a Dios, no conocíamos su amor, tenemos nada que ver con Él, y nos hemos embarcado en este velero del cristianismo, el velero realmente de Cristo, y nos estamos movilizando hacia la vida. Y acuérdense que en el contexto bíblico, vida o muerte está relacionada con la presencia o ausencia de Dios en tu vida. ¿Okay? La verdadera felicidad es, si Dios, siendo Dios siempre lo que es todo lo que es bueno y positivo, la ausencia de Dios es la muerte, es todo lo que es ausencia de vida. Entonces, ver la vida cristiana como un viaje en velero de la muerte a la vida, donde para un viaje en velero, ¿qué se necesita? Bueno, obviamente necesitas el velero, y una vez que tienes el velero, necesitas viento en el velero para que el viento se mueva, mueva el velero. Bueno, los próximos capítulos que estamos viendo aquí, del 4 al 6, se encargan de trabajar en el velero, porque los primeros 3 versículos, o los primeros 3 capítulos, Pablo se enfoca en el Evangelio, que es lo que pone en realidad la energía en las velas del velero, que es el Evangelio. Pero entonces aquí, cuando Pablo, después que nos da el Evangelio y nos pone claro en que todo depende de Dios, entonces nos dice, bueno, y esto es lo que, entonces ahora ustedes vamos a trabajar en el velero, en lo que ustedes están supuestos a hacer y cómo ustedes se ponen en armonía con lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y mira, Hebreos 12:1 lo pone de esta manera: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba. ¿De qué está hablando? En especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Pablo utiliza la ilustración de una carrera, yo estoy utilizando la ilustración de un velero. El punto es que nos despojemos del lastre que nos arrastra. De despojar, porque sí, estamos salvados por gracias en el amor de Dios, y el amor de Dios nos va a impulsar, pero nosotros lo que nos impulsa es el amor de Dios. Mas, sin embargo, si nosotros en este velero tenemos un montón de lastres que nos arrastran y nos debilitan y nos hacen ir lentos o nos impiden el movimiento, ciertamente nuestro crecimiento no va a ser tan bueno como lo sería si no tuviéramos esos lastres, ¿verdad? Entonces la salvación depende de Dios, no de tus obras, mas sin embargo siempre hay exhortaciones donde el Señor dice, ok, aprendan entonces a vivir de esta manera para que no pongan lastre a lo que Dios está queriendo hacer mediante su gracia en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces vemos en el versículo 1 de Efesios 4, dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Básicamente el llamamiento que han recibido es de ser llamados hijos de Dios. Y Pablo nos va a estar dando aquí, entonces, una serie de exhortaciones que llaman a la obediencia. ¿Ok? Ciertas exhortaciones que llaman a la obediencia. Pero quería hacer un poquito de preámbulo aquí en cuanto a la obediencia. Y quería ponernos a pensar en lo siguiente: la diferencia que hay entre razones y motivaciones para ser obediente a Dios.
la diferencia que hay entre razones y motivaciones para obedecer a Dios. Razones para obedecer a Dios hay muchas. Podemos nosotros estudiar la Biblia y vemos infinidad de razones por las cuales nosotros podemos llegar a la conclusión que nosotros debemos obedecer a Dios. Y son sencillas. Tan sencilla, la primera es tan sencilla como sería como que simplemente porque Él lo exige, ¿no? El Señor, tan sencillo como que Él dice en Mateo 22:37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ya el hecho de que Él lo exige es razón suficiente para obedecer a Dios. Después de todo, Él es el Creador, nosotros somos las criaturas y bueno, ¿y quiénes somos nosotros para no obedecer a Dios, verdad? Pero lo que quiero que veamos es que razones per se no motivan al corazón humano a obedecer a Dios. Porque Dios diga ámame, eso no hace que tu corazón se llene de amor por Dios, ¿okay? El comando, los comandos de Dios, lo que son los preceptos, las razones para obedecer a Dios per se no producen en el corazón un corazón obediente en el ser humano. Solo la gracia de Dios tiene la capacidad de producir el deseo de obedecer a Dios, lo que es el Evangelio. Y entonces, basado en esto, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Mira, bueno, la palabra de Dios enseña, primero en Juan 4:8, que Dios es amor. El Salmo 16:11 dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Es decir, que Dios es una persona que en sí misma, Él es la respuesta a todas tus necesidades, ¿ok? Digamos que la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, enseña que Dios existe en tres personas, Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero vemos en los Evangelios que el Padre y el Hijo existen en un intercambio infinito de amor, gozo y satisfacción. No sé si se han dado cuenta en su lectura de los Evangelios, pero en la Biblia vemos que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. El Padre le da las ovejas, le da el reino al Hijo y pone todos sus enemigos bajo sus pies. Y al final el Hijo le regresa todo al Padre, como lo vemos en 1 Corintios 15:24. Dice, entonces vendrá el fin cuando Él, Cristo, entregue el reino de Dios al Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que el Cristo reine hasta poner todos sus enemigos debajo de sus pies. El punto es que en la esencia de Dios existe un intercambio de amor, gozo y satisfacción y de felicidad y gozo que hay en su presencia. Y nosotros, creados en la imagen de Dios, tenemos la capacidad de participar de ese intercambio de infinito amor, gozo y satisfacción. Pero solo en la medida en que tú y yo nos acerquemos a Dios. ¿Ok? Solo en la medida en que tú y yo nos acerquemos a Dios. Es como que si queremos mojarnos tenemos que acercarnos al agua, ¿verdad? Yo no me puedo mojar si no me atrevo a meterme en la piscina o a meterme en el agua. Si me quiero calentar, yo debo acercarme al fuego, ¿verdad? Si no me acerco al fuego, jamás me voy a calentar. Entonces, de esta misma manera, si queremos experimentar la felicidad de Dios, que existe en la presencia de Dios, bueno, pues nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Y dejarnos, como quien dice, infectar, como C.S. Lewis lo llama, dejar que tengamos la buena infección, de acercarnos a Dios. Debemos creer que Dios existe, Dios es un Dios de felicidad, un Dios donde Él en su persona hay todo amor, gozo y satisfacción. Y si nosotros queremos participar de esa felicidad que existe en la presencia de Dios, nosotros debemos acercarnos a Dios. Y por eso es el llamado en todas las Escrituras, acercarnos a Dios. Mira, en Mateo 11:18 el Señor Jesucristo dice, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Qué está diciendo el Señor? Vengan a mí. Santiago, por decir varias, Santiago 4:8 nos dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. En la invitación, en la exhortación de Dios es vengan, ¿no? Inclusive en Apocalipsis 28:17, terminando las Escrituras, dice aquí como en forma categórica para terminar, dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. La novia siendo la iglesia, dice, ven. Y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Entonces, la exhortación de Dios es a que nosotros nos acerquemos a Él. Vengan a mí, acérquense a Dios. Ven y toma gratuitamente el agua de la vida. Obviamente que para tú venir a Dios, tú tienes que primero creer verdaderamente que Dios
que Dios existe y es la fuente de amor, gozo, satisfacción y felicidad verdadera en el universo. ¿Ok? Porque si no crees que Dios es, entonces no te vas a querer acercar a Él, porque eso es lo que realmente motiva. Ahora, una vez que tú crees eso y respondes a este llamado de Dios que dice, ven a mí, acérquense a Dios, ven. Entonces la pregunta es entonces cómo nosotros nos acercamos a Dios, ¿cierto o falso? Si crees que Dios es la fuente de felicidad que te está llamando a venir, entonces la pregunta ahora es, bueno, pues ¿cómo vengo yo? ¿Cómo vengo yo a Dios? Y la respuesta es que nosotros nos acercamos a Dios mediante el arrepentimiento, mediante la obediencia. Esa es realmente la razón por la cual nosotros obedecemos a Dios. Mira, la salvación, la felicidad es un regalo que Dios le da gratuitamente a los que la desean. Y nosotros expresamos nuestro deseo de recibirla a través del arrepentimiento. Como cuando le decimos a Dios, está bien, enséñame, aquí estoy Señor, enséñame a vivir. Mira, Juan 14, 21, el Señor dice lo siguiente, enseñándole a sus discípulos, dice, ¿quién es el que me ama? ¿Quién es el que me ama? ¿Quién es el que me aprecia? El que hace suyo mis mandamientos y lo obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré. ¿Y qué dice ahí? Y me manifestaré a Él. ¿Ok? Nosotros venimos a Él, tú verdaderamente lo aprecias, verdaderamente crees que hay algo digno de buscar en Dios, pues entonces tú obedeces a Dios y así es la forma en que tú te acercas a Dios mediante la obediencia. Y cuando tú obedeces a Dios, Él se manifiesta y básicamente, porque Dios, nadie puede conocer a Dios a menos que Él se revele. Y Él ha escogido revelarse a los que lo obedecen. Después más tarde dice, y el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en Él. O sea, es decir, la figura que Jesucristo está utilizando es una figura de que no va a ser un poquito, que el amor de mi Padre se va a dar a conocer en forma misia, sino más bien en forma abundante. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en Él. Va a ser una intimidad que sobrepasa todo entendimiento, capaz de saciar todas nuestras necesidades, pero debemos nosotros responder al llamado de Dios que dice, acércate, ven a mí. ¿Y cómo es? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Mediante el arrepentimiento, mediante la obediencia a sus preceptos, a la forma que Él dice que debemos vivir. Cuidado, que nosotros, lo que la palabra nos está enseñando es que tú te salves por obediente. La salvación es por gracia, como ya venimos estudiando los primeros 3 capítulos de Efesios, es por gracia. La salvación depende de Jesucristo, no depende de ti. Mas sin embargo, si tú quieres verdaderamente crecer en tu capacidad de disfrutar de tu salvación, pues entonces tú tienes la necesidad de buscar, o de ser en humildad, buscar ser obediente a lo que Dios, y básicamente dejar que Dios sea el que dicta cómo tú debes vivir. Si verdaderamente Dios es infinitamente poderoso e infinitamente bueno, pues entonces dile, Señor, enséñame a vivir. ¿Qué debo hacer acá? ¿Qué debo hacer en lo otro? Y buscar su voluntad para vivir acorde a ella. Lo que verdaderamente motiva al alma humana a obedecer a Dios es el ejercicio de nuestra fe que busca recibir la salvación o felicidad que Él ofrece. Tú quieres... La razón por la cual yo obedezco al Señor es porque yo quiero más de Él, porque hemos probado y visto que su presencia es buena y queremos tener más comunión de lo poco que hemos recibido y probado de Él, queremos más. Ahora aquí, cuando Pablo dice en el versículo 1, una vez más de aquí de Efesios 4, dice, vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Quiero que veamos que esta palabra digna no es que demuestres que te lo mereces. Porque a veces pensamos, bueno, ahora que el Señor hizo todo lo que hizo por ti, entonces ahora Él se sienta y te toca a ti. No es en ese sentido. Porque la salvación, inclusive nuestra santificación, depende de Jesucristo. Entonces Él no nos está diciendo que vive en una manera digna, no está queriendo decir que vive en una manera que demuestres que te lo mereces o que compenses con tus obras el costo de tu salvación. Porque de hecho estas son creencias que son esclavizantes. Son creencias que en cierta forma borran toda la gracia de Dios y dicen, bueno, la gracia de Dios es nada más para el principio, de ahí en adelante cuando Dios me adopta y de ahí en adelante me toca a mí poner de mi parte, cuando eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que es gracia del principio al final y es el poder de Dios a través de su amor perdonador el que nos transforma. Pero la palabra, cuando aquí Pablo dice que vivamos de una manera digna del llamamiento que hemos recibido,
es queriéndonos decir, vive de una manera digna, es como decir una manera apropiada. ¿Ok? Vive en una manera apropiada, de manera que no desperdicies la oportunidad de verdaderamente disfrutar lo que has recibido como herencia, es lo que está queriendo decir Pablo. Si vive de una manera digna, es decir, está queriendo decir, mira, vive de una manera apropiada, una manera mediante la cual no desperdicies tu oportunidad de verdaderamente disfrutar lo que has recibido como herencia. Y es como la tragedia de un ratero. ¿Ustedes saben algún ratero? En Venezuela el ratero llamamos a los que roban. ¿Aquí también? Ok. Es como la tragedia de ser un ratero, porque simplemente no sabe cómo acceder al $1.000.000.000 que tiene, que le dejaron de herencia y lo tiene en la cuenta del banco X. Y sin embargo está allá afuera tratando de robar las carteras a la gente. ¿Por qué? Porque no sabe cómo acceder al $1.000.000.000. ¿Tú crees que si esa persona tuviera acceso al $1.000.000.000 tendría necesidad de estar tratando de arrancar las carteras a la gente? Para nada. Simplemente muchas veces lo haría porque no sabe cómo acceder a esta increíble herencia que ha recibido. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo: no sean tontos. Ahora no se dejen engañar, vivan de una manera digna, de una manera mediante la cual van a poder verdaderamente aprender a disfrutar lo que ya es tuyo, lo que ya es vuestro. Mira, el llamado a la obediencia no es un llamado a merecerse la salvación, sino un llamado a que adquiramos y que nos apropiemos, de que mediante la fe tomemos posesión en forma práctica de todos los tesoros de la herencia que hemos recibido como herederos de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a nuestra vida práctica. Si todo se queda aquí en un pensamiento teológico en la mente los domingos cuando venimos a la iglesia, pero no tiene su manera de que se filtre, a que llegue a como nosotros vivimos en nuestro diario andar, entonces realmente sirve de muy poco. Las enseñanzas de Dios son para el día a día, son para hacerte feliz en lo más profundo de tu vida, en los momentos más aburridos, en los momentos más mundanos, en el sentido tedioso de la vida diaria. Ahí está Dios y ahí está Él queriendo ser el Señor para bendecirte, que se te caigan las medias. Pero Él requiere que tú seas humilde en obediencia. No es un llamado a merecernos la salvación, sino a disfrutar de ella. ¿Ok? El llamado a la obediencia de Dios no es un llamado a merecernos la salvación, sino a disfrutar de ella. ¿Ok? Bueno, entonces, vemos esto porque ahora Pablo entonces va a empezar con las exhortaciones. Y la primera exhortación que vamos a ver es unidad en el cuerpo de Cristo, unidad en la iglesia. Y quiero que entendamos esto, porque cuando leemos la palabra nos damos cuenta que, escucha esto, Dios ha decretado que el lugar, el ambiente primordial donde Él se manifiesta a su gente es en familia, es en el cuerpo de Cristo a través de la iglesia. ¿Puede Dios manifestarse cuando estás aislado y solo? Ciertamente, pero Dios ha escogido que el medio, el ambiente en el cual primordial, donde Él se revela a su gente, para que puedan conocerlo y ser satisfechos en Él, es en la iglesia. Y por eso no es de sorprendernos de que la primera exhortación que Pablo nos da aquí en Efesios 4 sea dirigida a la unidad en la iglesia, ¿no? Dice en el versículo 1, dice: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así que también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos en todos. Entonces, mira, la primera exhortación es una exhortación a la unidad en el cuerpo de Cristo, y esto ciertamente en el contexto de la época en que fue escrita, era una iglesia que estaba dividida entre ex judíos y ex gentiles, que todavía arrastraban sus exes, ¿no? El ex judío muchas veces estaba tentado a pensar que necesitaba arrastrar su judaísmo, y el ex gentil estaba pensando que, bueno, de repente cualquier otra creencia anterior, y realmente son ex judíos, ex gentiles en esa época, pero también si lo traemos al día de hoy, también nosotros para traer unidad entre las diferentes denominaciones de la verdadera iglesia del Señor. Las diferentes denominaciones, porque la unidad
en el cuerpo de Cristo está en el centro del corazón de Dios. Ciertamente hay lugar para corregir error, hay lugar para ver las diferencias, esto que lo otro, pero quiero que mediten en esto. Mira lo que en Juan 17:20. Juan 17:20 es la oración que Jesús hace. La gente llama al Padre Nuestro la oración del Señor, pero en realidad esa es la oración del discípulo. La oración del Señor está aquí en Juan 17:20, cuando el Señor, antes de ir a la cruz, el Señor mismo ora al Padre y hace una oración por nosotros. Pero miren lo que dice en la oración, y quiero que vean, cuando una persona ora, tú verdaderamente conoces lo que hay en el corazón de esa persona. La mejor manera que tú tienes para ver dónde está una persona espiritualmente es dejar que esa persona ore. ¿Okay? Porque de la abundancia del corazón habla la mente, y de ahí verdaderamente tú vas a ver que si hay o no hay sustancia. Pero el punto aquí que vemos en la oración de Jesucristo es como que Jesucristo desnuda su corazón. Y mira al Jesucristo desnudar por completo su corazón en esta oración. Mira lo que nos dice, mira el énfasis que hay en la unidad de su cuerpo, en la unidad de todos los creyentes. Dice, no ruego solo por ellos. Jesús está orando al Padre, dice, no ruego solo por ellos, por los que están aquí conmigo, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, que somos quienes, tú y yo. ¿Okay? Los que creyeron en Jesucristo por el mensaje de los apóstoles, y los que creyeron en Jesucristo por el mensaje de aquellos que tú sabes que le han rodado la voz. Dice, para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Padre, así que tú estés en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Entonces mira, la unidad en el cuerpo de Cristo está en el centro del corazón del Señor. ¿Hay lugar para corrección, para error? Ciertamente. ¿Hay lugar para buscar la verdad y identificar áreas donde esta gente son deficientes, esto, lo otro? Ciertamente. Pero no dejemos de recordar que en el corazón, en el centro del corazón del Señor está en la unidad de su cuerpo. Y quería dejar esto en el aire para que consideramos esto la próxima vez que seamos tentados a criticar a otro cristiano o a criticar otra denominación. Ciertamente, obviamente que los ataques directos que son obvios de división, como chisme y calumnias y ese tipo de cosas, eso obviamente está fuera del lugar. Pero estoy hablando cuando vienen de cosas que pareciera que si fuera más, es que estamos luchando por una buena causa en cuanto a corrección de error, esto, lo otro. Simplemente, no digo que no hay lugar para eso, entonces se discierne con el Espíritu, pero sin embargo, entendamos claramente que al centro del corazón del Señor está la unidad de su cuerpo, la unidad de su iglesia. Ok, mira, los versículos 4 al 6 nos dan la base de la unidad del cuerpo de Cristo. Mira, dice, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Pero notemos esto, el elemento central que está en la lista es un solo Señor. Por eso es que Romanos 10, que confiesa que Jesucristo es Señor, será salvo, y todo esto, está todo centrado en el señorío de Jesucristo. Y básicamente, si una persona, lo que quiero que veamos es que si una persona, si Jesucristo es el Señor de la vida de otra persona, pues esa persona es hermana nuestra. Si Jesucristo verdaderamente es el Señor, si esa persona se ha sometido al señorío de Jesucristo, esa persona es hermano tuyo, asumiendo de que tú has hecho lo mismo, ¿verdad? Entonces todo el que llama, no solo de boca, porque este es el problema, no es confesar que Jesucristo es Señor, eso no sirve para nada. Lo que sirve es una confesión, en término bíblico, es una expresión de una realidad, de una creencia. Yo verdaderamente creo que Jesucristo es Señor, y si yo creo que Jesucristo es Señor, pues yo me someto a su señorío en el sentido de que me ha arrepentido. Eso es lo que realmente es confesar a Jesucristo como Señor. Si Jesucristo es el Señor de una persona, es Jesucristo de la Biblia, y esa persona está sometida por ende a sus enseñanzas, a su señorío en su vida, pues esa persona es hermano tuyo en la fe, y todo lo demás es problemas de familia. ¿Ok? Problemas de familia.
Mientras que los versículos 1 al 6 lidian con el cuerpo universal de Cristo y su unidad, los versículos 7 al 11 lidian con el cuerpo de Cristo local, lo que es la iglesia local, porque la iglesia está llamada, bíblicamente, las divisiones de la iglesia, no hay iglesia que si iglesia A, la iglesia B, iglesia C, simplemente hay la iglesia, bíblicamente solo existe la iglesia de Miraflores, la iglesia de Surco, la iglesia de Chacarilla, la iglesia de Magdalena, es la iglesia local. Y en estos versículos, empezando en el 7, Pablo nos habla entonces en cuanto a esta iglesia local y cómo debe funcionar. Mira lo que dice aquí. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice, empieza a acotar del Salmo 68, 18, dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos, o se llevó cautivo el cautiverio, depende como qué traducción uses, y dio dones a los hombres, ciertamente haciendo alusión al derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Dios, Jesucristo, que vino a este mundo, regresó y se llevó el cautivo el cautiverio y nos mandó el Espíritu Santo, y en esto, ciertamente, ¿qué pasó? Versículo 9, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? Dice, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo, fíjate aquí, el mismo constituyó o ungió a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El punto es que los diferentes dones del Espíritu Santo. Todo este texto lo podemos disectar y empezar aquí a tener discusiones teológicas. Bueno, ese no es mi punto. El punto es que veamos la iglesia local, cómo se afecta. La iglesia local se afecta porque el Señor dio sus dones y ha ungido a ciertas personas a ser líderes de la iglesia y a ciertas personas a hacer la obra del ministerio. Por eso lo digo por lo siguiente. Mira que dice a unos apóstoles, a otros, no a los mismos, sino a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y hay personas que piensan que pastores y maestros es una sola, pero el punto es que es a otros. Nadie necesariamente tiene todos los dones y somos todos. Okay, ciertamente alguna persona puede tener 2 o 3 de ellos, pero el punto es que estamos como quien dice, los dones están segregados en el sentido de que están repartidos en diferentes personas, y es que el punto es que separados somos incompletos, pero juntos y unidos somos completos. Es cuando estamos juntos y unidos que somos completos, y porque nos complementamos los dones. Por eso que nosotros hemos estado llamando aquí en oración. Yo tengo el don de ser maestro. Ahí el Señor está medio ahí golpeándome para ser pastor, ¿okay? Pero el don mío más que todo es el don de maestro. Es que la iglesia local para ser edificada, como vamos a ver, necesita de todos los dones, y estamos llamando a que el Señor traiga hombres con una actitud de liderazgo para ayudar a compensar en las áreas que hacen falta aquí. Bueno, yo tengo, como que dice, en el área de maestro, pero necesitamos gente que tenga más del área de pastor, más del área evangelísticas, las áreas de profetas, apóstoles, pueden ser misioneros, todo esto, pero es cuando si estamos separados somos incompletos, pero si nos unimos, entonces verdaderamente pasamos a ser completos, y damos gracias al Señor que ha estado poco a poco respondiendo estas oraciones. Pero eso en cuanto a los líderes. Pero ¿cuál es la tarea principal de estos líderes? Acorde a la Escritura, ¿cuál es la tarea principal de los líderes de la iglesia local, a los cuales Dios ha ungido como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Cuál es la tarea principal? Está ahí en el versículo 12. Mira, la voy a subrayar y todo. En el versículo 12, donde dice, a unos los han ungido apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Mira, el punto es el siguiente, y escuchen bien, mira, nosotros los líderes de la iglesia capacitamos y edificamos a las ovejas. Ustedes hacen la obra de servicio y se multiplican. ¿Ok? Entonces,
Por eso es que muchas veces, cuando estamos así que vamos a hacer los viajes de misioneros, y la última vez que se fue a Cajabamba, yo sentí que el Señor, además, porque yo cuando llegué aquí, al principio, me estaba dispersando demasiado, buscando como que justificar mi sueldo, por decirlo así, el sueldo de las ayudas misioneras que me dan, y tenía algo que mostrar para que me den, para que de cierta forma me dieran más, pero el Señor me regañó y me dice, estás todo cansado y agobiado porque te estás esparciendo más allá de lo que yo te llamé a hacer. Yo te llamé a Miraflores, y me dio este versículo, te llamé a Miraflores para que edifiques el cuerpo de Cristo y los equipes a ellos, cuando yo los llame a ellos y a Cajabamba, cuando yo los llame a ellos y a donde las prostitutas, cuando yo los llame a ellos y a donde los niños pobres aquí y allá, cuando los llame a ellos y al otro lado, entonces tú los equipas para que ellos hagan la obra de ministerio. Yo no te llamé a ti, ahí a las prostitutas del Rima, yo no te llamé a ti, ahí a los niños pobres del Lurín, yo no te llamé a ti, ahí a hacia dónde, yo te llamé a ti a California, aquí a Miraflores. Y ese es como ejemplo. Pero el punto es que los líderes de la iglesia el llamado de ellos es de equipar, de capacitar y edificar a las ovejas, para que entonces las ovejas, la mayoría de ustedes, hagan la obra de servicio y sobre todo se multipliquen. Porque como decía el pastor Chuck Smith, ovejas sanas se multiplican solas. Ovejas sanas se multiplican solas. Cuando una oveja está verdaderamente disfrutando de la gloria de Dios, pues esa oveja no va a ser inevitablemente un portavoz de esa bendición que verdaderamente saborea y vive en su vida real. Si el cristianismo para ti es algo que bueno, tú sabes, para no ir al infierno y voy a una oración y voy los domingos nada más como por cumplir, esa persona, para empezar, el mundo no quiere lo que tú tienes, porque tú probablemente estás más triste que los que están ellos allá afuera. Pero es cuando una oveja realmente está sana y sólida en la palabra de Dios, y cuando vienen las tormentas de la vida, tiene un ancla donde las mismas tormentas por la cual pasan los creyentes y los no creyentes, cuando los no creyentes se paltean y se ponen thriller, como dicen ustedes, en cambio el cristiano, el verdadero, está anclado en la palabra de Dios y en su esperanza. Entonces hay una diferencia que expone la gloria de Dios y atrae al no creyente. ¿Ok? Nosotros los líderes de la iglesia capacitamos y edificamos a las ovejas, ustedes hacen la obra del servicio y se multiplican. Porque como decía el pastor Chuck Smith, ovejas sanas se multiplican solas. Pero ¿cómo se edifica el cuerpo de Cristo? ¿Cómo se edifica el cuerpo de Cristo? Mira, en 1 Corintios 14:4, mira lo que dice: el que habla en lengua se edifica a sí mismo. En cambio, y el punto quiero que nos enfoquemos en esto, el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces vemos en este versículo de forma indirecta que la iglesia se edifica mediante el don de la profecía, es decir, el don de la enseñanza, el don de la enseñanza de la ley de Dios, el conocer sus preceptos, sus verdades, la optimización del velero en sí. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando al principio? La optimización del velero en sí, que nos dice, ¿sabes qué? El orgullo es malo, entonces dile no al orgullo. Entonces te dice, o sea, todas las cosas que en el cristianismo nos damos cuenta de que si alguien te golpea, pues la idea es que tengas la capacidad de voltearle la otra mejilla. Entonces defenderse no es lo que... No. Entonces, poco a poco nos vamos, como quien dice, ubicando y viendo en realidad cuál es la vida perfecta, pero no para poder vivirla, sino para por lo menos tener idea de cuál es la vida donde el amor de Dios en su gracia nos va a estar empujando. Pero hay un mensaje, escucha esto, hay un mensaje en particular que tiene la capacidad de edificar al creyente, y sobre todo no solo de edificarlo, sino de habilitarlo para adquirir, para apropiarse, para tomar posesión en forma práctica de todos los tesoros de la herencia que ha recibido como heredero en Cristo. ¿Sabes cuál es? Mira como lo dice aquí, porque Hechos 20:32 lo pone de esta manera. Hechos 20:32, Pablo dice: ahora les encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Es el mensaje de su gracia, por eso es que Pablo los primeros 3 capítulos hace tanto énfasis en la gracia de Dios, porque es realmente, mientras que el enseñar la ley, las verdades y los preceptos optimizan el velero en sí, tú puedes tener el mejor velero del mundo, con todos los equipos más sofisticados de navegación, pero si no tienes viento, ¿a dónde vas?
a ningún lado. Vas a estar varado en el medio del mar con tremendo velerazo, pero no te estás moviendo porque es la gracia de Dios, su amor incondicional, el que verdaderamente tiene la capacidad de poner viento en las alas o en las velas del velero. ¿Por qué? Porque lo hemos estado viendo hartamente. Como decía Martín Lutero, el pecado, detrás de todo pecado, es el pecado de la incredulidad. Presta atención a esto, mira, el pecado detrás de todo pecado es el pecado de la incredulidad, el no creer que todo lo que necesitamos y añoramos en Cristo ya lo poseemos. El mensaje que tiene la capacidad de edificar al creyente, de habilitarlo para adquirir, para apropiarse, para tomar posesión en forma práctica de todos los tesoros de la herencia que ha recibido como heredero en Cristo, es el mensaje de la gracia de Dios, de su amor incondicional. ¿Por qué? Porque como decía Martín Lutero, el pecado detrás de todo pecado es el pecado de la incredulidad. El no creer que todo lo que tú ya necesitas y añoras en Cristo ya lo posees. Porque el problema de pecado es un problema de necesidades insatisfechas. Tú y yo vamos y caemos en pecados porque tenemos estas necesidades insatisfechas que no sabemos cómo satisfacerlas en Dios, entonces tratamos de satisfacerlas en el mundo, en idolatría. El punto es que Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para que todas nuestras necesidades sean satisfechas en Él, y por ende nosotros, en lo que hemos estado hablando, debemos entonces ubicarnos para identificar lo que realmente nos está haciendo actuar de la forma que actuamos, identificar la necesidad básica y abandonar los ídolos y buscar que sea el original de Dios el que verdaderamente satisface nuestras necesidades. Mira, Dios en Cristo ya le dio a la humanidad todo lo que necesitan para ser felices. Todo, absolutamente todo, para satisfacer por completo todas sus necesidades básicas. Empezando, mira, la necesidad de ser amado y aceptado, la necesidad de una identidad, de seguridad, de valor intrínseco, de significado, de propósito para tu vida. Todo, mira, como hijos de Dios en Cristo, todos esos tesoros ya son nuestros. Nosotros tan solo tenemos que, como que dijimos, identificar nuestras necesidades básicas y por fe abandonar las bambas en las cuales hemos estado tratando de satisfacer esas necesidades, nuestros ídolos, y anclar nuestras almas. Y escucha, anclar nuestras almas en la provisión sólida y eterna que Dios nos dio en Cristo. Mira, Hebreos 6:9 lo pone de esta manera: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros. El hecho es de que los tesoros de Dios, que Él ya nos ha dado, si tú buscas satisfacción para tus necesidades de ser amado y aceptado, o de identidad, o de seguridad, o de valor, o de significado, o de propósito, en cualquier otra cosa que no sea lo que Dios te dio en Cristo, estás destinado a vivir una vida de miseria. ¿Por qué? Porque esos ídolos en los cuales tú buscas a satisfacer estas necesidades, por un lado puede que satisfagan por un tiempito, pero después terminan que no satisfacen. Y lo peor del caso es que no solo no satisfacen, sino que te dejan, cuando encuentras la satisfacción en ellos, te dejan peor que como donde empezaste. ¿Okay? Y no solo eso, sino que estos ídolos van y vienen. Y mira, ¿quién fue que lo dijo? El mismo C.S. Lewis lo puso de esta manera: no busques tu felicidad, no dejes que tu felicidad dependa de algo que tú puedas perder. No dejes que tu felicidad dependa de algo que tú puedas perder. Eso es idolatría, porque lo que Dios te dio en Cristo por fe es tuyo para siempre y eso no nos lo quita nadie. Y eso es un ancla para el alma, el cual, mira, viento, marea, terremoto, lo que sea, eso está ahí y no va para ningún lado. Tu esposa, tu esposo, tu popularidad, tu trabajo, tus acciones en la bolsa, tu dinero, lo que sea, tus drogas, tu éxito deportista, eso va y viene y estás destinado a ser decepcionado con tus ídolos, porque no tienen la capacidad de verdaderamente responder y proveer lo que tú crees que estas cosas tienen para proveer. El punto es que te des cuenta, y abras los ojos y te des cuenta, ¿sabes qué? De un principio Dios me ama y su propósito era satisfacerme Él mismo estas necesidades, y mi proceso de santificación es que yo empiece entonces a abandonar mis ídolos y anclarme en los originales que Dios me dio en Cristo para ser verdaderamente satisfecho. Y en esta satisfacción que consigo en Jesucristo y en las respuestas en la provisión que Dios me ha dado en Cristo, resulta que ahora tengo todo el tiempo del mundo para verdaderamente amar a los demás, porque
todo el tiempo que malgastaba tratando de hacerme feliz a mí mismo, ahora lo tengo disponible para averiguar qué es lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que tú necesitas? Ahora tengo tiempo para ayudarte. Anteriormente estaba consumido, haciéndome feliz a mí mismo, y no estaba llegando a ningún lado, sino al malgaste de mi tiempo, de mi vida. Hemos hablado de esto, pero es un tema que se como quien dice, se aúna y forma parte de la fibra de todo lo que estamos hablando. Mira, alguien dijo que un cristiano peca. Alguien dijo que cada vez que un cristiano peca, lo que está teniendo es una crisis de identidad. Una crisis de identidad porque está supuesto, está anclado en las cosas que Dios le dio en Cristo, y en una crisis de identidad buscó de nuevo satisfacción aquí o allá, y lo que está teniendo realmente es una crisis de identidad. Porque el pecado que hay detrás de todo pecado es el pecado de la incredulidad. El no creer que lo que necesitamos y añoramos ya lo poseemos en Cristo. Eso es una oración, una declaración que lo pone en forma de píldora, toda nuestra santificación. Lo cual estamos nosotros llamados en obediencia a dejar que el Señor haga este proceso de identificarnos nuestras idolatrías, nuestras necesidades básicas, nuestros ídolos y nuestros originales, y nosotros nos anclemos en los originales que Dios proveyó para nosotros en Cristo Jesús. Para terminar aquí, mira, en el versículo 13 dice: de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo, o mejor traducido, a la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos hablando de la plenitud de Dios la semana pasada, ciertamente, ¿no? De conseguir en Dios todo lo que hemos estado hablando. Pero todo depende del conocer al Hijo de Dios. Y eso es un punto que conocer a Jesucristo en forma bíblica significa conocer a Jesucristo, es apropiarnos por fe de los tesoros que Él ofrece a los suyos, a los que lo siguen como Señor. Conocer al Hijo de Dios en forma inicial es tu salvación, tu justificación. Primero que nada, conocer el perdón de los pecados. Cuando una persona te pregunta, ¿tú conoces a Jesucristo? Yo vine a conocer a Jesucristo. ¿Conoces al Señor? Esto significa primero que nada que si conoces el perdón de los pecados que Él ofrece, el primer tesoro que Jesucristo te da, sin el cual no hay cómo avanzar más allá. El perdón de los pecados, tu justificación. Y de ahí en adelante el proceso de santificación, que es la satisfacción de nuestras necesidades básicas: ser amado y aceptado, identidad, seguridad, valor, significado y propósito. Entonces, de manera que nosotros mantenemos la unidad y seguimos obrando en obediencia a Dios. De ese modo, poco a poco, el Señor mismo nos va a ir liberando de nuestra idolatría y nos va anclando en los originales de Jesucristo, y así vamos cada día más y más conociendo al Hijo de Jesucristo, conociendo sus tesoros y dejando que sus tesoros verdaderamente nos satisfagan. El versículo 14, mira, este viene con fuego. Y así no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Repito, el versículo 14 dice que así, si hacemos esto, si nos anclamos en la verdad de Dios y nos centramos en la gracia de Dios, así no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por cualquier viento de enseñanza, y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas, ciertamente hablando de falsos profetas. Pero mira, ¿tú conoces a algún cristiano así? O a lo mejor tú eres uno de ellos. Pastor, yo creo X. Y yo le pregunto, ¿y dónde está eso en la palabra? ¿Ah? Sí, me acabas de decir que no, yo creo X. Y dice, ok, ¿dónde está eso en la palabra? No sé. Yo creo que en el Nuevo Testamento o en algún lado. O peor que todo. No, yo lo escuché en una predica en un lugar. Yo no sé, a lo mejor fue usted que lo dijo. Mira, vamos a entender esto de una vez por todas. La fe viene por la palabra de Dios. Así que un conocimiento general y vago de la palabra de Dios produce una fe vaga y débil. Ok, no es lo que dijo un pastor, ni es lo que escuché el pastor Andrés decir, o el pastor Lucho, o el pastor John, o el pastor Chuck, o el pastor X. Bueno,
la lista se pique y se extiende, o lo que yo creo por mi propio entendimiento. Mira, todo eso, eso no soporta nada. El día de mañana el pastor X se va en adulterio, el otro se muere, o lo encuentran robando, y entonces todas tus creencias se desmoronan. La palabra de Dios no va para ningún lado. La fe viene por la palabra de Dios, así que un conocimiento general y vago de la palabra de Dios produce una fe vaga y débil. Pero un conocimiento robusto de la palabra de Dios produce una fe robusta y fuerte. Y como hemos venido viendo, la respuesta a todo es a través de la fe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si todo se resuelve a través de la fe, y la fe viene por la palabra de Dios, entonces debemos hacer el esfuerzo de conocer la palabra de Dios. Porque la fe viene por la palabra de Dios, así que un conocimiento general. Si lo que tienes es un conocimiento general y vago de la palabra de Dios, no esperes ser una persona fuerte y sólida y feliz. ¿Ok? Vamos a estar claros. Debemos de cierta forma conectar la felicidad con el conocimiento de la palabra, porque es una conexión real y cierta. ¿Ok? Si tu conocimiento de la palabra de Dios es un conocimiento vago, tu fe va a ser vaga, por ende tu felicidad va a ser endeble y presa fácil de tus emociones. Pero si tú conoces la palabra de Dios y lo que tú crees está documentado, está anclado, está arraigado en la palabra de Dios, entonces cuando viene la tentación, cuando viene el momento de duda, tú te recuerdas, no, está escrito está esto. Así fue como Jesús en Mateo 4 resolvió y combatió al enemigo. Escrito está y escrito está. No es que hay un pastor, yo escuché, no. Romanos 8.1 dice que no hay condenación con lo que está en Cristo Jesús. Hebreos 8 dice que Él se acordará de mis pecados nunca jamás. O sea que este tema de que yo estoy perdonado en Jesucristo no es que será que el pastor está equivocado. O sea, no, es la palabra dice que no hay condenación con lo que está en Cristo Jesús. Entonces es como que tu fe está anclada, por lo cual es una fe robusta. Mira esto. El mismo Jesucristo, mira cómo lo pone. En Juan 6.63 le dice, el Espíritu da vida. La carne no vale para nada. El Espíritu da vida. La carne, tus esfuerzos humanos y tus ideas no sirven para nada. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Como dice Jeremías, conseguí tus palabras y para mí fueron como el dulce que llenaron mi corazón y me satisfacen. Estoy completamente parafraseando, si quieren se los consigo en Jeremías, pero el punto es que veamos y hagamos la conexión entre la felicidad y el conocer la palabra de Dios. No para conocerla como la ley aplastante, sino para conocer la forma que Dios ha dictado para vivir y dejar que su amor incondicional, el hecho de que nuestra salvación por Dios no depende de que nosotros podamos vivir de la manera que Él dice que debemos vivir, mas sin embargo conocemos cuál es la manera para que cuando su aceptación incondicional en Cristo nos satisfaga y nos empuje por el camino bueno, el camino de la palabra de Dios, el camino santo de la santidad, mediante el cual vamos a ir cada día apropiándonos cada más de lo que ya es nuestro, aprender a utilizar lo que ya Dios nos dio en Cristo Jesús. Mira, aquí para finalizar, en el versículo 16 dice, o el 15, perdón, dice, más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Crece y se edifica en amor. ¿Ves? Mira, ¿ves cómo el tema recurre? Crece y se edifica en última instancia en amor, y como vimos la semana pasada, estar arraigados y cimentados en amor es estar arraigados y cimentados en la gracia de Dios, en la verdad, en el hecho de que no depende de nosotros sino de Dios, de que nada de lo que tú y yo podamos hacer va a cambiar en lo más mínimo cómo Dios se siente acerca nuestro, de que no hay nada que tú y yo podamos hacer que cause que Dios nos ame menos o más, que el amor de Dios hacia nosotros es igual de intenso en nuestro mejor día como lo es en nuestro peor día. Y créeme, creer esto cuando estás en tu peor día es clave. Dice, de que en Cristo estamos perdonados y aceptados para siempre, que la aprobación de Dios para nosotros no depende para nada de nuestro rendimiento, nuestra capacidad de obedecer la ley de Dios, de creer que Jesucristo vino a ser perfecto para que tú y yo no tengamos que ser perfectos.
la predica la semana pasada, de creer en todo momento el testimonio interno del Espíritu Santo, que acorde a Romanos 8:16 le predica continuamente al corazón del creyente: eres amado, eres amado, eres amado, es verdad, es verdad, es verdad. Mira, Romanos 8:16, para que vean el fundamento bíblico de esto, dice: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Somos incondicionalmente amados por el todopoderoso Dios del universo. Y por último, para crecer y edificarnos en amor, o crecer y edificarnos en amor significa adoptar una cultura de gracia donde somos libres para extender a nuestro prójimo el amor incondicional que hemos recibido de Dios en Cristo, porque esto es para que nosotros no estamos llamados a ser envases que reciben el amor y lo guardan. Estamos llamados, la felicidad realmente está en cuando tú eres una vía de transferencia, una vía que a través tuyo las bendiciones de Dios fluyen. Y si tú has recibido el amor incondicional de Dios y has sido, como quien dice, ungido para verlo y experimentarlo, pues entonces vas a conocerlo y experimentarlo mejor aún cuando ese amor fluya a través tuyo. Por eso es que debemos adoptar una cultura de gracia donde somos libres para extender a nuestro prójimo el amor incondicional que hemos recibido de Dios en Cristo, en vez de estarnos recordando mutuamente nuestras deficiencias y defectos. Debemos entonces recordarnos mutuamente que en Cristo somos incondicionalmente aceptados y amados para siempre. Somos incondicionalmente amados por el todopoderoso Dios del universo. Deja que eso se acicale en tu corazón y fluya a través de tu vida, y vas a ver la gloria de Dios. Somos incondicionalmente amados por el todopoderoso Dios del universo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque no somos libres. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.